Y ahora os vamos a dejar con la entrevista a Alberto Sicilia, creador y autor del blog Principio Marsupia, donde estos últimos días ha ido narrando un poco la situación de Ucrania. Está ahí él como corresponsal y bueno, y esto es lo que nos ha contado. Quería preguntarte si has vivido la realidad de cerca, si nos puedes contextualizar un poco cuál es la situación política allí en Ucrania. Bueno, pues esta historia comenzó a finales del mes de noviembre del año pasado, de 2013, cuando el gobierno de Yanukovych iba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero en el último momento no lo firmó. Entonces hubo gente que salió a la calle para protestar en Kiev. Salieron a la plaza central de Kiev, que es la Plaza de la Independencia, y estuvieron ahí durante unos días. Una semana después entró la policía a desalojarlos y hubo bastantes detenidos, unos cuantos heridos, y a partir de ahí digamos que la cosa se volvió bastante masiva, y lo que comenzó como una historia Europa sí, Europa no, ahora se ha convertido en un conflicto, digamos, interno del país entre los que apoyan al presidente y los que están en la calle, que son los que están pidiendo básicamente que dimita al presidente. Entonces lo que han conseguido es que dimita al primer ministro y al gobierno, pero el presidente sigue todavía en el poder. ¿Y notas diferencias entre lo que has vivido por ti mismo y lo que cuentan los medios de comunicación? Yo antes de ir lo que leía en los medios, pues en los medios españoles o en los medios en inglés, británicos o tal que uno mira desde aquí, o franceses, se habla mucho desde fuera, se habla mucho de la relación con la Unión Europea, si lo que la gente allí quiere es la Unión Europea o no la Unión Europea. Se habla también bastante de la tensión, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Porque al final también eso es una parte de la historia. Hay digamos que Yanukovych, el presidente, es un poco entre comillas, pero más bien prorruso, y la oposición es más bien pro-occidental. De eso se habla mucho en los medios extranjeros, pero cuando estás allí, la gente de la plaza te habla bastante poco de eso. O sea, la gente de la plaza lo que te habla es de, acabo de terminar la carrera, aquí no hay trabajo, los políticos son unos corruptos, o sea que del enfoque es bastante diferente allí dentro, o al menos con la gente con la que he hablado, el enfoque es bastante diferente con la gente que uno se encuentra a lo que se lee desde fuera, sí. Y luego también nos han llegado noticias sobre el liderazgo de la extrema derecha y grupos neonazis en las protestas. ¿Es esto cierto? Sí. Digamos que entre la gente que está en la calle en el centro de Kiev, digamos que en el centro de Kiev lo han tomado los manifestantes. La policía han puesto barricadas así, digamos, en las calles de entrada al centro de Kiev, y todo ese espacio, que es bastante grande, está tomado por los manifestantes, y entre los manifestantes la verdad es que hay muchos grupos diferentes. O sea, están los principales partidos de la oposición, hay también muchísima gente joven que no se crea en ningún partido, y luego también hay, como tú dices, grupos de extrema derecha, y digamos que los hemos visto desfilar por allí en pequeños grupos, con palos, con uniformes militares, y desde luego que existen. Y además son, digamos, los que están cogiendo, ¿cómo decirlo?, entre comillas, respeto del resto de manifestantes, porque son los que cuando hay leña con la policía son los que primero están ahí, los que más se pegan. Y entonces, pues algunos manifestantes dicen, no estoy de acuerdo con estos locos, pero son los que, gracias a estos locos, la policía no entra aquí. Sí, eso es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo conviven estos grupos tan distintos, si es que lo son, dentro de una misma protesta, y cómo se recibe a los grupos de ultraderecha? Pues yo los días que hemos estado allí, digamos que no... O sea, se les critica, pues sobre todo a la gente joven, ¿no? Hay mucha gente
yo te digo, o sea, creo que el grupo más numeroso es, pues eso, gente joven. Allí la mayoría de la gente tiene estudios universitarios, pero el paro también es altísimo. La mayoría de la gente joven está emigrando fuera, pero tampoco he escuchado una crítica muy importante, ¿no? Allí es como, bueno, nuestro primer objetivo es que se vaya el presidente. Estos locos nos sirven a ese objetivo, nos sirven para seguir aquí en la plaza. ¿Y con la izquierda qué ocurre? ¿Tiene alguna representación entre los manifestantes? La izquierda, o sea, digamos, el partido de izquierdas más bien es el que está en el gobierno. O sea que hay, por ejemplo, el Partido Comunista forma parte del gobierno, aunque ahora ya no hay gobierno. O sea, quiere decir, el gobierno ha dimitido, todo el gobierno ha dimitido, pero no, por ejemplo, el Partido Comunista está fuera de las protestas. Lo último sería un poco, ¿no?, de esto que comentabas al principio, que tanto dicen los medios de comunicación aquí en España de un sector prorruso, si es cierto, ¿no?, y qué diferencias encontramos entre estos grupos proeuropeos y los grupos prorrusos. A ver, la historia es que Ucrania es un país bastante dividido, porque en la zona este del país gran parte de la población habla ruso, no habla ucraniano. Y por ejemplo, si miras los resultados electorales, en la zona este del país se vota siempre a partidos que abogan por acercarse otra vez a Rusia, y en el oeste del país al revés, ¿no? O sea, es donde, digamos, es el corazón, el oeste del país, el corazón del nacionalismo ucraniano, que digamos que su idea es que pues eso, han estado oprimidos por los rusos durante décadas, y ocupados por los rusos durante décadas, y son su peor enemigo y tal. Entonces es un país muy polarizado entre las dos corrientes, ¿no? Entonces Yanukovych, el que está en el poder, es digamos, de la parte prorrusa, del este. En el este yo creo que sigue teniendo un apoyo muy importante, y en el oeste son los grupos de la oposición los que tienen más fuerza.